Existe una actitud femenina tan poderosa que puede transformar al hombre más distante en alguien completamente entregado. No es lo que piensas, no es ser sumisa, no es perseguirlo, no es cambiar tu personalidad por él. De hecho, es exactamente lo contrario. Esta actitud activa algo tan profundo en la psique masculina que él mismo no entiende porque súbitamente siente la necesidad urgente de conquistarla, de protegerla, de hacerla suya para siempre. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? La mayoría de las mujeres hace exactamente lo opuesto, destruyendo sin saberlo esa atracción magnética. Están literalmente apagando el interruptor del apego cuando creen que lo están encendiendo. Es como intentar encender una bombilla conectándola al revés, cuanto más esfuerzo hacen, menos luz obtienen. Y antes de que pienses que estoy exagerando, déjame advertirte, quédate hasta el final de este vídeo porque voy a revelar la fórmula de la ausencia magnética, una técnica psicológica tan contraintuitiva que puede transformar cualquier situación de rechazo en obsesión masculina. Es literalmente el secreto de las mujeres que son perseguidas. Y si eres nueva aquí en el canal, considera suscribirte, porque cada semana exploramos los misterios más profundos de la psicología para transformar tu vida amorosa. ¿Por la sombra de todos los complejos? Yo, Carl Jung, pasé décadas analizando los patrones más profundos de la mente humana, descifré los símbolos más complejos de nuestros sueños, pero nada, absolutamente nada me sorprende tanto como ver a una mujer inteligente, exitosa, maravillosa, persiguiendo a un hombre que huye de ella como un vampiro de la cruz. ¿Es un espectáculo digno de mi consulta más surrealista? Ustedes saben exactamente de lo que estoy hablando, ¿verdad? Esa situación que desafía toda lógica y que atestiguo repetidamente en mi práctica clínica. La mujer que lo tiene todo, carrera brillante, independencia financiera, cultura, elegancia, inteligencia emocional desarrollada. Podría tener a cualquier hombre que quisiera. Debería tener filas de pretendientes en su puerta. Pero en lugar de eso, está completamente obsesionada por ese hombre específico que apenas responde sus mensajes. ¿Sabes cuál es él? Ese que siempre tiene una excusa bajo la manga. Estoy muy ocupado en el trabajo, no estoy listo para algo serio, necesito tiempo para mí, es complicado. ¿Y ella? Ella acepta cada migaja de atención como si fuera un banquete real. Cancela compromisos importantes para estar disponible cuando él finalmente aparece. Interpreta cada pequeño gesto de él como una señal de esperanza. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué una profesional exitosa implora la atención de un hombre que no tiene ni la mitad de su educación o ambición? ¿Por qué una mujer independiente, que paga sus propias cuentas y ha construido su propia vida, se rebaja para conquistar a alguien que debería estar agradeciendo a los cielos por la oportunidad de estar con ella? Es una inversión completa de la naturaleza. Es como ver a una rosa roja suplicando ser notada por una simple mala hierba. ¿Cómo explicar este fenómeno que desafía toda lógica? ¿Cómo una mujer que dirige reuniones, resuelve conflictos complejos, toma decisiones importantes a diario, súbitamente pierde toda su inteligencia estratégica cuando se trata de ese hombre específico? Más intrigante aún, ¿por qué no puede aplicar la misma competencia que usa en otras áreas de la vida cuando se trata de amor? Porque la misma mujer que negocia contratos importantes se convierte en una adolescente insegura cuando él tarda en responder un mensaje. Porque ella, que no acepta faltas de respeto en el trabajo, tolera cualquier comportamiento de él. Y lo más fascinante de todo, ¿por qué cuanto más se esfuerza ella, más se aleja él? ¿Por qué cuanto más amor ofrece, menos parece él valorarlo? Es como si existiera una ley invisible que dice, la intensidad de tu deseo es inversamente proporcional a su interés. Cuanto más demuestras que lo quieres, menos siente la necesidad de conquistarte. La respuesta está enterrada en las capas más profundas de la psique femenina y masculina,
en mecanismos psicológicos que operan completamente fuera de nuestra conciencia. Y es exactamente eso lo que vamos a desenterrar hoy, capa por capa, hasta llegar a la verdad desnuda y cruda sobre cómo funciona realmente la atracción masculina. Porque cuando entiendas el mecanismo psicológico detrás de este interruptor del apego, no solo dejarás de cometer estos errores devastadores, sino que descubrirás una forma completamente nueva de ser irresistible, una forma que ni tú misma creerás que es posible. Hoy vamos a descubrir por qué el 90% de las mujeres hace justamente lo contrario de lo que deberían hacer para activar el verdadero deseo masculino, y cómo puedes convertirte en parte del 10% que entiende el juego en un nivel completamente diferente. Para entender ese interruptor del apego, primero necesitan conocer uno de mis descubrimientos más revolucionarios, el ánima. No es una palabra bonita que encontraste en Pinterest para tatuarte. El ánima es el lado femenino inconsciente que todo hombre lleva dentro de sí, su alma femenina reprimida que busca desesperadamente reconocerse en el mundo exterior. Imaginen que cada hombre tiene dentro de sí una mujer ideal, perfecta, construida desde la infancia a través de su relación con la madre, sus fantasías, sus heridas no sanadas y sus anhelos más profundos. Esta mujer interior es como un molde invisible, un patrón sagrado que define qué tipo de mujer lo fascinará, lo obsesionará, lo hará sentirse completo. Pero atención, esa mujer interior no se basa en la realidad. Es una construcción psíquica, una fantasía elaborada por el inconsciente masculino que mezcla recuerdos infantiles, deseos reprimidos, miedos no resueltos y aspiraciones románticas. Por eso ven a hombres enamorarse de mujeres que, objetivamente hablando, no tienen el menor sentido para sus vidas prácticas. ¿Ya notaron cómo un ejecutivo serio puede obsesionarse con una artista bohemia? ¿Cómo un hombre ultrarracional puede perder la cabeza por una mujer totalmente instintiva? No es coincidencia. Es su ánima siendo activada por cualidades que él ha reprimido en sí mismo. Ella representa todo lo que él no se permite ser, espontánea, intuitiva, emocional, libre. Cuando un hombre encuentra a una mujer que refleja perfectamente su ánima, es como si hubiera encontrado la pieza perdida de su alma. No puede explicarlo racionalmente, de hecho, cuanto más racional es el hombre, más lo confunde esta atracción. Por eso se ve a hombres superlógicos, exitosos, que tienen todo bajo control, transformarse en adolescentes enamorados ante cierto tipo de mujer. Y aquí está el punto crucial que la mayoría de la gente no entiende: el ánima masculina no se activa por la perfección superficial. No se enciende porque eres la más bonita, la más exitosa o la que mejor cocina. Se activa por algo mucho más profundo y primitivo, la sensación de que eres inalcanzable, misteriosa, que posees algo que él jamás podrá dominar completamente. Necesitan entender que la psique masculina funciona a través de la proyección. El hombre proyecta su ánima, su alma femenina ideal, sobre mujeres reales. Y la mujer que más se acerca a esa proyección interna se vuelve irresistible para él. Pero aquí viene la paradoja fascinante: si ella se vuelve totalmente disponible, totalmente comprensible, totalmente poseída por él, la proyección se rompe. Es como romper un hechizo. De repente, ella ya no es la diosa misteriosa de sus sueños. Es solo una persona común, con defectos, necesidades, problemas cotidianos. La magia desaparece. Por eso tantos hombres pierden el interés después de que conquistan a una mujer, no estaban realmente interesados en ella como persona real, sino en la proyección de su propia ánima sobre ella. Por eso funciona esa ley aparentemente cruel: cuanto más demuestras que él ya te ha conquistado, menos interesante te vuelves para su inconsciente. Porque el inconsciente masculino funciona a través de la búsqueda, de la conquista, del desafío de merecer algo extraordinario. Es como si su inconsciente dijera: esta mujer tiene algo que necesito para estar completo, pero no puedo simplemente tomarlo. Debo conquistar, merecer,
ganar el derecho de acceder a esa esencia femenina sagrada que ella lleva. Y cuando eliminas ese elemento de conquista, de misterio, de desafío, estás literalmente apagando el mecanismo psicológico que genera el apego profundo. Ahora voy a revelar el secreto que hará que cualquier hombre se enamore perdidamente de ti. Necesitas convertirte en un espejo de su ánima, pero un espejo que él nunca pueda poseer completamente. Necesitas ser simultáneamente familiar y misteriosa, cercana y distante, cálida e inalcanzable. Familiar lo suficiente para que él se sienta conectado, reconocido, comprendido. Pero misteriosa lo suficiente para que siempre exista una parte de ti que él no pueda descifrar completamente. Es esta tensión dinámica entre lo conocido y lo desconocido lo que mantiene su ánima eternamente activada, eternamente proyectada sobre ti. Y ahora la pregunta crucial: ¿cómo se convierte una mujer en ese espejo perfecto del ánima masculina sin perder su propia autenticidad? ¿Cómo activar esa proyección sin transformarse en una farsa? La respuesta está en entender que no necesitas fingir ser misteriosa, necesitas realmente tener misterios. Necesitas tener una vida interior tan rica, tan llena de profundidad, que siempre habrá nuevas capas para que él descubra. Y entonces, ¿qué hacen ustedes, queridas mujeres del siglo XXI? ¿Exactamente lo contrario? Es como si hubieran leído un manual llamado Cómo destruir tu poder femenino en 10 pasos fáciles, y lo estuvieran siguiendo al pie de la letra. O mejor aún, como si hubieran contratado a la peor consejera amorosa del universo, esa tía que nunca ha logrado mantener una relación, pero que siempre tiene tips infalibles para todo el mundo. Primer error garrafal, y este es épico: se vuelven más disponibles que una farmacia de guardia. El hombre apenas manda un hola a las 2 de la mañana y ustedes responden incluso antes de que él termine de escribir, como si fueran un servicio de emergencia sentimental. Hola, mi cielo. ¿Cómo estás? ¿Dormiste bien? ¿Soñaste conmigo? ¿Ya desayunaste? ¿Necesitas que te prepare algo? ¿Quieres que te cuide? ¿Tu ropa? ¿Tu vida? Mi querida señora, ¿el ánima interior de él está teniendo una crisis existencial? Está gritando: ¿dónde está el misterio? ¿Dónde está el desafío? ¿Dónde está esa mujer fascinante que me hacía sentir que necesitaba superarme para conquistarla? Están siendo como esos libros de recetas que explican todo en la primera página, sin ninguna sorpresa, sin el placer del descubrimiento. Y lo peor, hacen esto creyendo que están siendo dedicadas y amorosas. No, queridas. Están siendo como esas vendedoras insistentes que persiguen a los clientes por toda la tienda. ¿Necesita algo? ¿Estás segura? ¿Qué tal esto? ¿Está en oferta? Lleve 2, pague 1. Nadie quiere ser perseguido por una vendedora desesperada, ni siquiera en el amor. Segundo error magistral, y este es para llorar: se transforman en psicólogas sin licencia. Ay, amor, te veo triste hoy. ¿Qué pasó? Cuéntamelo todo. Déjame analizar tu situación y resuelvo todos tus traumas familiares. Además, ya busqué información sobre tus problemas en internet. Y ya hice un plan de 5 pasos para que superes tus asuntos emocionales. ¿Por todos los santos? Tú no eres su madre, no eres su terapeuta, no eres su trabajadora social. El ánima no es maternal como una gallina cuidando de sus pollitos. Es magnética. No resuelve problemas masculinos como una secretaria eficiente. Los inspira a resolver sus propios problemas para volverse dignos de su compañía. Es la diferencia entre ser una enfermera que cura todas sus heridas y ser una musa que lo inspira a convertirse en un hombre más fuerte. ¿Cuál de las dos creen que despierta el deseo primitivo masculino?
¿La que le resuelve todo o la que lo hace querer superarse? Tercer error, y prepárense porque este es devastador, abandonan completamente su propia vida para dedicarse integralmente a la vida de él. Es como ver a una mujer próspera quemando todos sus tesoros para impresionar a un hombre cualquiera. ¿Las amigas? ¿A él no le gustan mucho mis amigas, los hobbies? ¿Ahora prefiero hacer lo que a él le gusta, los sueños? ¿Los suyos son más importantes, los planes? Siempre estoy disponible para cuando él quiera verme. ¿Es como ver a una reina abdicando del trono para convertirse en criada? Están literalmente haciendo una liquidación total de su personalidad, todo debe salir. ¿Identidad propia? ¿50% de descuento? ¿Sueños personales, a precio de saldo? ¿Amistades de años, liquidación por desesperación? ¿Y saben qué sucede en la mente inconsciente de él cuando hacen eso? Es un diálogo interno hilarante. Espera, si ella abandonó toda su vida por mí, ¿qué vida tan aburrida tenía? Si yo soy literalmente lo único interesante que tiene, entonces tal vez no soy tan especial como imaginaba. Si no tiene nada más que yo, ¿qué responsabilidad? ¿Qué presión? ¿Y qué aburrimiento? El ánima es poderosa justamente porque tiene su propia vida, sus propios misterios, su propia magia independiente. Es como la diferencia entre ser invitada a una fiesta en una mansión llena de tesoros versus ser invitada a cenar en una casa vacía que solo tiene una mesa y 2 sillas rotas. Cuarto error, que es pura telenovela, se convierten en detectives privadas no contratadas. ¿Por qué tardaste 3 minutos en responder mi mensaje? ¿Con quién estabas? ¿Qué hacías? ¿Por qué viste mi estado pero no respondiste? ¿Quién es esa mujer que le dio like a tu foto? Necesito el reporte completo de tus actividades de los últimos 15 días. Queridas, están siendo como esas suegras controladoras que aparecen sin avisar para verificar si todo está en orden. ¿Nadie quiere salir con una investigadora paranoica? El ánima masculina no es controladora como una vecina chismosa, es magnética. Atrae por su propia luz, no persigue con una lupa. Quinto error épico, se convierten en máquinas de elogios automáticos. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Eres tan inteligente? ¿Eres el mejor en todo? ¿Nunca vi a nadie tan perfecto? ¿Deberías ser presidente? ¿Deberías gobernar el mundo? ¿Eres un dios entre los mortales? Por favor. Están sonando como esas tías exageradas que dicen que cualquier garabato de un niño es una obra de arte digna del Museo del Prado. El ánima no es un comité de bienvenida que distribuye elogios gratuitos como folletos en la calle. Es una presencia magnética que inspira al hombre a merecer su admiración. Y el más cómico de todos los errores, creen que el amor es sinónimo de sufrimiento dramático. Si no estoy sufriendo, es porque no amo de verdad. Si él no me hace llorar por lo menos 2 veces por semana, es porque se acabó la pasión. Si no estoy ansiosa las 24 horas, es porque no me importa lo suficiente. Queridas, ¿han transformado el amor en una telenovela trágica? ¡Ay! El amor duele, es sufrir, es llorar bajo la lluvia mientras suena música dramática, ¿no? El ánima verdadera no sufre desesperadamente como la heroína de un culebrón. Ella baila. Fluye. Brilla con su propia luz e invita al hombre a bailar junto a ella, no a ahogarse en drama emocional. Es como si ustedes fueran un restaurante de 5 estrellas que, para atraer clientes, pusiera un letrero en la puerta, entre gratis. Comida gratis. No necesita ni pedir, ya servimos automáticamente. ¿Aceptamos cualquier comportamiento? ¿Toleramos faltas de respeto? Atención 24 horas,
incluida la madrugada? ¿No cobramos nada, ni siquiera educación básica? ¿Qué tipo de restaurante creen que la gente valora más? ¿El que tiene fila en la puerta porque es exclusivo y excelente, o el que está suplicando para que alguien entre porque no tiene ningún estándar? Pero la cosa se pone más jugosa, mis queridas psicoanalistas del siglo XXI. Mi colega Alfred Adler, que era tan terco como brillante, y créanme, eso es decir mucho, descubrió algo fundamental sobre estos hombres modernos. Todos, pero todos, cargan con un complejo de inferioridad del tamaño de un rascacielos. Sí, señoras. Hasta ese ejecutivo que se da aires de galán conquistador, hasta ese influencer que exhibe músculos en Instagram como un pavo real en época de apareamiento, hasta ese alfa que habla como si fuera el dueño del mundo. En el fondo de su inconsciente hay un niño inseguro preguntándose, ¿seré lo suficientemente bueno? ¿Mereceré realmente el amor de una mujer extraordinaria? Es como esos tipos rudos de las películas que parecen súper duros por fuera, pero cuando llegan a casa tienen un osito de peluche escondido debajo de la almohada. La masculinidad es puro teatro, queridas. Y como todo actor inseguro, necesitan el aplauso del público para sentirse validados. Adler decía que toda la vida humana es una lucha constante por superar la inferioridad y alcanzar la superioridad. Es como estar eternamente compitiendo en las Olimpiadas del ego. Y en el amor, ¿saben lo que eso significa? Que el hombre necesita sentir que ha conquistado algo valioso, que ha luchado por algo que valía la pena, que se ha superado a sí mismo para merecer a su mujer. Cuando ustedes se entregan como una promoción del Black Friday, todo gratis. ¿Sin esfuerzo? ¿Entrega inmediata? Le están literalmente robando la oportunidad de sentirse un héroe conquistador. Es como darle un trofeo de mejor padre a alguien que ni siquiera tiene hijos. ¿No tiene ningún valor emocional? ¿Ya notaron cómo los hombres siempre presumen más de las mujeres que les costó trabajo conquistar? Tío, esta mujer al principio ni me hacía caso. Tuve que esforzarme meses para que me prestara atención. Nunca, pero nunca van a escuchar a un hombre presumiendo, tío, esta se enamoró de mí en la primera cita y ya quería casarse en la segunda semana. ¿Por qué? Porque no hay gloria en conquistar lo que ya está conquistado. Es como ganar una carrera donde eres el único participante. Técnicamente ganaste, pero ¿y qué? El complejo de inferioridad masculino funciona así, necesitan demostrar constantemente que son dignos del amor de una mujer excepcional. Y ustedes, mis queridas, cuando se comportan como si cualquiera las mereciera, están diciendo inconscientemente, no soy tan especial, no necesitas esforzarte, no eres tan afortunado de estar conmigo. Adler también descubrió que este complejo se manifiesta a través de lo que él llamaba la voluntad de poder. El hombre no solo quiere ser amado, quiere ser admirado. Quiere sentirse como el protagonista de su propia película de acción, no como el personaje secundario que aparece para hacer gracia. Y aquí viene lo más fascinante, cuando una mujer se rebaja para elevarlo artificialmente, ¡ay! Eres tan inteligente, yo no entiendo nada de esos temas. Está destruyendo exactamente lo que él más necesita, una mujer tan extraordinaria que conquistarla sea realmente un logro digno de presumir. Es la diferencia entre ganarle al campeón mundial de ajedrez versus ganarle a tu sobrino de 5 años. ¿Cuál de las dos victorias te haría sentir realmente orgulloso de ti mismo? Y ahora, mis queridas arqueólogas del alma masculina, llegamos al tesoro enterrado, al santo grial de la atracción, a la fórmula secreta que llevó décadas de investigación psicológica descifrar. El verdadero poder femenino no está en la necesidad, está en la elección. ¿Saben cuál es esa actitud magnética que activa inevitablemente el interruptor del apego masculino? Yo la llamo la presencia ausente, y es más poderosa que todos los hechizos de amor de las brujas de Macbeth juntas. Es ser como esas actrices de cine clásico,
Pensemos en Marilyn Monroe, en Sophia Loren, en María Félix. Cuando aparecían en escena, toda la atención se concentraba en ellas como si fueran el Sol y todos los demás, planetas menores. Pero cuando se iban, ¡ay, Dios mío! Dejaban a todos suspirando, esperando, fantaseando sobre cuándo volverían a aparecer. La clave. Cuando estás con él, estás completamente presente. No revisando el celular cada 5 minutos como una adicta a las redes sociales. No pensando en 1000 otras cosas. Estás ahí, con toda tu atención, tu calidez, tu energía femenina fluyendo como una cascada en primavera. Eres fascinante, envolvente, memorable. Pero, y aquí está el truque psicológico más importante, cuando no estás con él, desapareces completamente a tu propio mundo rico, interesante, lleno de propósitos que no tienen nada que ver con él. Es como si tuvieras una vida paralela tan fascinante que él solo puede acceder a pequeños fragmentos de vez en cuando. Es ser como la luna, queridas. Cuando aparece en el cielo, todos dejan lo que están haciendo para admirarla. Los poetas escriben sobre ella, los enamorados hacen promesas bajo su luz, hasta los lobos le cantan canciones. Pero cuando desaparece, no está ahí implorando, ¡ay, por favor, mírenme! No se olviden de mí. Estoy aquí escondida detrás de las nubes. No, la luna simplemente sigue su propio ciclo natural, confiada en que cuando sea su momento de brillar, toda la tierra volverá a quedar hechizada por su presencia. Esa es la actitud que vuelve locos a los hombres. Esta presencia ausente activa el interruptor del apego porque le habla directamente a su ánima. Dice, soy una mujer completa, con mi propia magia, mis propios misterios, mi propia vida extraordinaria. Puedes formar parte de mi mundo cuando yo decida invitarte, pero nunca serás todo mi mundo. Y es exactamente eso lo que me hace infinitamente fascinante. ¿Entienden la diferencia psicológica? No es hacérsela difícil como una estrategia barata de telenovela. No. Es realmente tener una vida tan interesante, tan rica en experiencias, tan llena de propósito y pasión, que el hombre sea solo uno de los elementos bonitos de tu existencia, no el centro de gravedad alrededor del cual gira todo tu universo emocional. Cuando ustedes tienen esa actitud, algo mágico sucede en la mente masculina. Él deja de verlas como alguien que lo necesita para ser feliz, y empieza a verlas como alguien que elige estar con él. Y esa elección libre, esa preferencia genuina, ¿vale 1000 veces más que la dependencia emocional? Es la diferencia entre alguien que come porque se está muriendo de hambre versus alguien que elige un platillo gourmet porque realmente aprecia los sabores exquisitos. El hambre desesperada nunca es atractiva. La apreciación refinada es absolutamente irresistible. Imaginen que ustedes son como una galería de arte exclusiva. La gente hace fila, paga la entrada, se viste elegantemente, solo por la oportunidad de admirar las obras por algunas horas. Nadie entra pensando, qué suerte tiene esta galería de que yo haya venido. Al contrario, se sienten privilegiados de haber sido admitidos en un espacio tan especial. Ahora comparen eso con ser como esos vendedores desesperados que persiguen a la gente en la calle, señor, señora, compre algo. Lo que sea. ¿Tengo descuentos? Se lo regalo. Por favor, no se vaya. ¿Cuál de las dos actitudes inspira más respeto y deseo? Y así, mis queridas psicoanalistas del amor moderno, llegamos a la conclusión que va a revolucionar completamente su vida amorosa. El interruptor del apego masculino no se activa por la necesidad que tienes de él, sino por tu plenitud sin él. No por tu dependencia, sino por tu independencia. No por ser fáciles de conseguir, sino por ser extraordinarias de merecer. Escuchen bien esto porque es la revelación más importante del siglo XXI en materia de relaciones.
No necesitan hacerse pequeñitas para que un hombre se sienta grande. No necesitan apagar su luz para que él brille. Todo lo contrario. Necesitan ser tan fascinantes, tan completas, tan radiantes de amor propio y propósito de vida, que él se sienta como el hombre más afortunado del universo por haber sido elegido por alguien tan especial. El ánima masculina, esa mujer ideal que todo hombre lleva en su inconsciente, no se enamora de mujeres que mendigan amor como pordioseras emocionales. Se rinde completamente, se entrega sin condiciones, se obsesiona eternamente por mujeres que irradian poder femenino auténtico. ¿Y saben qué es lo más bonito de todo esto? Que el hombre correcto, el hombre que realmente las merece, no va a querer una versión disminuida de ustedes. No va a pedir que abandonen sus sueños, que traicionen a sus amigas, que se transformen en sombras de ustedes mismas. El hombre correcto querrá la versión más poderosa, más auténtica, más brillante de quienes son. Admirará su independencia, celebrará sus logros, se sentirá inspirado por su fuerza. Y si un hombre se siente amenazado por su poder, por su inteligencia, por su vida interesante, entonces simplemente no es su hombre, queridas. Es como cuando van de compras, prefieren la ropa que les queda perfecta y las hace sentirse espectaculares, o se conforman con cualquier trapo que encuentran en la liquidación solo porque está disponible. ¿Su vida amorosa merece la misma exigencia de calidad? Ahora, quiero que me digan en los comentarios, y sean honestas porque aquí no juzgamos, aquí enseñamos. ¿Ya notaron esa diferencia abismal en cómo reaccionan los hombres cuando ustedes están completamente seguras de sí mismas versus cuando están necesitando desesperadamente su validación? ¿Cuál fue esa experiencia reveladora que tuvieron donde se dieron cuenta de que menos es más en el amor? ¿Ese momento donde dejaron de perseguir y él comenzó a buscarlas como loco? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Y si este vídeo las hizo repensar toda su estrategia amorosa, si ahora están viendo sus relaciones pasadas con estos nuevos lentes de la psicología junguiana, compartan este contenido con esa amiga que necesita urgentemente descubrir su verdadero poder femenino. Porque, mis queridas, juntas vamos a crear una revolución, la revolución de las mujeres que entienden que amar no es sufrir, que conquistar no es perseguir, que el verdadero amor llega cuando dejan de buscarlo desesperadamente y empiezan a construir una vida tan bonita que el amor correcto no puede resistirse a formar parte de ella. Suscríbanse a ¿Qué diría Jung? Para más análisis psicológicos que cambiarán completamente su forma de entender las relaciones. Porque cuando comprenden la mente masculina a través de la psicología profunda, dejan de intentar conquistar el amor y empiezan simplemente a atraerlo de forma natural, magnética, irresistible. Recuerden, ustedes no son el premio de consolación de nadie. Son el gran premio que solo los mejores hombres tendrán el privilegio de ganar. Hasta el próximo Diván Digital.